En el vasto silencio de las estepas, donde el viento arrastra la arena y el sol quema la tierra, reinaba un Khan, un hombre forjado en batallas, cuya mirada era tan dura como las rocas que lo rodeaban, y cuya palabra era ley irrevocable. Él era el soberano absoluto, el pastor de su pueblo, un pueblo nómada, que seguía a su líder, como las ovejas siguen al perro. Pastor, su voluntad era el único horizonte que conocían, su fuerza, la única garantía de supervivencia. Pero incluso, los líderes más poderosos enfrentan una verdad ineludible: el tiempo, el que envejecía, y sus hombros, antes erguidos con el peso del poder, comenzaban a encorvarse bajo el peso de los años. Sus ojos, que una vez escrutaban el horizonte en busca de enemigos, ahora buscaban algo más, algo que ni todo su poder podía comprar. Un heredero digno de su legado, y lo tenía. Su hijo, un joven que era su reflejo y su opuesto. El Khan miraba a su hijo y veía en él la promesa de la continuidad. Veía sus propios rasgos, la misma fuerza en sus brazos, la misma destreza con el arco y a lomos del caballo. Pero también veía algo que lo inquietaba profundamente: una suavidad en la mirada, una inclinación a la risa, una compasión que él mismo había erradicado de su corazón hacía mucho tiempo. ¿Cómo puede un hombre gobernar si su corazón es blando?, se preguntaba el Khan en las largas noches solitarias, mientras el fuego del campamento crepitaba. El poder no es un regalo, es una carga que solo puede ser llevada por manos de hierro, no por un corazón que se compadece. El joven príncipe, ajeno a estas tormentas internas, crecía libre en la estepa. Amaba la velocidad de su corcel, la melodía de las canciones antiguas, el brillo en los ojos de una joven del campamento. Su mundo era un poema de vida, mientras que el de su padre era una crónica de guerra y sacrificio. El Khan decidió que era hora de forjar a su hijo, a su imagen y semejanza. Empezó a llevarlo a sus consejos, a sus juicios. Un día, trajeron ante el Khan a un anciano acusado de robar una oveja. El hombre, tembloroso y hambriento, suplicó clemencia. El joven príncipe, con el corazón encogido, intercedió por él. Padre, es solo un anciano. Su hambre lo empujó. Perdonémosle la vida. La respuesta del Khan fue un látigo de hielo. El hambre no es excusa para el desorden. La ley es la ley. Una sola oveja robada hoy, y mañana el rebaño entero desaparecerá. La piedad es un veneno que debilita el poder. Y ante los ojos horrorizados de su hijo, el Khan ordenó un castigo implacable. Esa noche, el príncipe no pudo dormir. La imagen del anciano suplicante y la fría determinación de su padre se repetían en su mente. ¿Era ese el precio del poder? Gobernar significaba ahogar toda humanidad dentro de uno mismo. Las lecciones continuaron, cada una más cruel que la anterior. El Khan le enseñó que la desconfianza es la mejor consejera de un líder, que el miedo es una herramienta más eficaz que el amor, que un enemigo solo deja de serlo cuando está bajo tierra. Míralos, le decía el Khan, señalando a su pueblo. Te aman hoy, porque les doy seguridad. Pero si muestras debilidad, si dudas un solo instante, te devorarán sin piedad. Son un rebaño, hijo, y un rebaño necesita un pastor fuerte, no un amigo. El príncipe escuchaba, asentía, pero en su interior crecía una rebelión silenciosa. Él no veía un rebaño, veía rostros, historias, risas y lágrimas. Veía a la joven cuyos ojos brillaban cuando él pasaba, al anciano que contaba historias junto al fuego, a los niños que jugaban despreocupados en el polvo. ¿Cómo podía verlos como meros instrumentos de su poder? ¿Cómo podía convertirlos en cifras de un cálculo frío y despiadado? El conflicto entre padre e hijo se hizo palpable, una tensión que se podía cortar en el aire del campamento. El Khan lo sentía en la forma en que su hijo evitaba su mirada, en las preguntas silenciosas que flotaban entre ellos. El príncipe lo sentía en la pesada armadura de rey que su padre
intentaba ponerle sobre los hombros una armadura que amenazaba con aplastar su alma. Un día, durante una cacería, se encontraron solos en la inmensidad de la estepa. El Khan, viendo la oportunidad, confrontó a su hijo. ¿Qué te atormenta? ¿Crees que soy un monstruo? ¿Crees que disfruto de la crueldad? El príncipe, finalmente, liberó su voz. Padre, yo quiero gobernar. Quiero ser fuerte como Tuan, pero no a ese precio. No quiero que mi pueblo me tema. Quiero que me respete. Quiero liderar con sabiduría, no con terror. El Khan soltó una risa amarga. La sabiduría es un lujo que solo pueden permitirse los débiles. El respeto se gana con la fuerza. El amor es una ilusión. Aprenderás esta lección, por las buenas o por las malas. La brecha entre ellos se convirtió en un abismo. El príncipe comenzó a buscar consuelo en otra parte, en la música, en las historias de los ancianos, y sobre todo, en el amor de la joven de la estepa. En secreto, se encontraban bajo el manto estrellado, lejos de la mirada severa del Khan. Con ella, él no era un príncipe, no era el heredero de un trono de sangre y hierro, era solo un hombre, un joven enamorado, que soñaba con una vida diferente, una vida donde el poder no significara soledad. Ella le hablaba de un mundo donde los líderes eran justos y los corazones no necesitaban endurecerse para sobrevivir. Esos sueños eran su refugio, pero también su perdición, porque en el reino del Khan, los secretos no duraban mucho. Los espías del Khan, siempre vigilantes, no tardaron en informarle de los encuentros clandestinos de su hijo. Para el Khan, esta era la traición definitiva. No era solo la desobediencia de un hijo, era la prueba final de su debilidad. El amor, esa emoción que le había desterrado de su vida, era la grieta en la armadura de su heredero. Ha elegido el camino de los hombres comunes, no el de los reyes, sentenció con una frialdad que lava la sangre, y un rey no puede permitirse tales distracciones. El poder exige un sacrificio total. Decidió darle a su hijo la lección más dura y definitiva. Una lección que arrancaría de raíz la compasión y el amor de su corazón, o lo destruiría en el intento. La tragedia se puso en marcha, implacable como el destino. El Khan urdió un plan. Acusó falsamente al padre de la joven de conspirar contra él. Un pretexto para ejercer su poder sin piedad. Una noche, mientras los amantes se encontraban en su lugar secreto, los guardias del Khan irrumpieron, separaron a la pareja con brutalidad. Al príncipe lo llevaron ante su padre, quien lo esperaba sentado en su trono improvisado, con el rostro como una máscara de piedra. A la joven y a su familia los arrastraron al centro del campamento. El Khan se levantó y su voz resonó en la noche. Mi hijo, mi heredero, ha sido hechizado por esta familia de traidores. Han intentado envenenar su mente con ideas de debilidad. Pero yo soy el Khan, y aquí, mi voluntad es la única ley. El príncipe, de rodillas, suplicó. Padre, no, son inocentes. Es a mí a quien amas. Castígame a mí, pero déjalos vivir. El Khan lo miró con ojos vacíos. Tú no entiendes. Esto no es un castigo. Es una lección, la última lección. Para gobernar, debes estar dispuesto a sacrificar todo lo que amas. Hoy sacrificarás tu amor para salvar tu corona, o lo perderás todo. El Khan le entregó a su hijo un cuchillo. Demuéstrame que eres digno. Demuéstrame que entiendes el precio del poder. Corta los lazos que te hacen débil. Hazlo, y el trono será tuyo. Duda, y te consumirán las llamas junto a ellos. El mundo del príncipe se derrumbó. Miró el cuchillo en su mano. Luego a la joven que lo miraba, con ojos llenos de terror y amor. Miró a su padre, un monumento a la tiranía. Un hombre que había confundido el poder con la destrucción. Y en ese instante, entendió que su padre no estaba forjando un rey. Estaba creando un monstruo a su imagen y semejanza. Entendió que ese trono, ese poder, no valía la pena si el precio era su propia alma. El Khan esperaba
seguro de su victoria. Creía que el instinto de supervivencia y la ambición ganarían, pero subestimó el corazón de su hijo. El príncipe se levantó, no con la sumisión de un cordero, sino con la resolución de un hombre que ha tomado una decisión final. Miró a su padre directamente a los ojos, y por primera vez, el Khan vio en él, no a un niño débil, sino a un igual, a un juez. El príncipe no se dirigió hacia la joven. Lentamente, se dio la vuelta y caminó hacia el trono de su padre. El silencio en la estepa era absoluto. Solo se oía el crepitar del fuego. Levantó el cuchillo, su mano firme. El Khan sonrió, creyendo que su hijo había entendido, que iba a jurarle lealtad sobre el arma. Pero el príncipe, en un movimiento rápido y certero, hundió el cuchillo no en otro, sino en su propio corazón. Cayó a los pies del trono, una última mirada de desafío y liberación en su rostro. Murió no como un rey, sino como un hombre libre, que se negó a convertirse en esclavo del poder. El Khan se quedó paralizado. Su plan, su lección, su mundo entero se había hecho añicos. Había ganado, pero lo había perdido todo. Tenía su trono, su poder, pero su linaje se había extinguido. Estaba solo, absolutamente solo en la inmensidad de la estepa, con el cuerpo, sin vida, de su único hijo, a sus pies. El Khan que todo lo podía, el hombre que doblegaba voluntades, finalmente fue derrotado, no por un ejército enemigo, sino por el amor y la integridad de un hijo que eligió la muerte antes que la tiranía. La estepa guardó silencio, testigo mudo de una victoria trágica y de un rey que, en su búsqueda de un heredero, solo había logrado crear su propio y desolado final. Comparte tu reflexión y debatimos sin censura. Suscríbete a Audiolibros Prohibidos. IA para más obras que nunca escucharás en otro lado.